eso vamos a estar ahora con un académico, con Patricio Gómez Talavera. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Primero preguntarte, ¿cómo leíste las razones de esta elección que no es sorpresiva respecto a la segunda vuelta? Lo hemos dicho, tampoco sorpresiva respecto a los integrantes de esta segunda vuelta, pero sí el caudal de votos de Massa. Sí, creo que las dimensiones de cada candidato fueron el dato más sorpresivo. De alguna manera las encuestas preveían la posibilidad de un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, pero siempre con Javier Milei en el primer puesto de la votación. La sorpresa fue que básicamente Javier Milei entre las primarias y la primera vuelta casi no creció en términos absolutos, apenas unos 700.000, 800.000 votos, mientras que Massa llegó a crecer más que los niveles de participación, adjuntándose a sí mismo más de 3 millones de votos. Ahora, la pregunta es, ¿eso quiere decir que Javier Milei tiene un techo muy pegado? Consolida una noción, una impresión general que se fue construyendo en los sondeos en las últimas semanas, de que Javier Milei comienza, a partir de declaraciones muy chocantes para muchos sectores de la sociedad, a construir su propio techo electoral, lo cual es muy riesgoso para sus posibilidades de cara a segunda vuelta. ¿En qué se equivocó Patricia Bullrich en esta campaña? El error de base de la campaña de Patricia Bullrich es hablarle a su nicho y creyendo que con su nicho iba a alcanzar al votante blando de su propia coalición y iba a estar en la segunda vuelta. Eso implicó que ella no pudiera captar al votante blando de su coalición, que había sufragado por Horacio Rodríguez Larreta en las primarias, y básicamente quedarse sin mensaje para el votante independiente, que se enfocó en la polarización construida entre los dos candidatos de manera exitosa, Sergio Massa y Javier Milei. Ahora, fue exitosa, evidentemente, la estrategia de Javier Milei en el sentido de no tener ninguna estructura partidaria ni de cerca, o sea, La Libertad Avanza ya un par de años. Está enfrentándose al peronismo, nada puede tener más estructura partidaria que el peronismo en Argentina, y en ese sentido es un éxito. ¿Cuáles fueron los aciertos y cuáles son las dificultades que pueden venir? Creo que el nivel de estructura de la primaria no fue el de la primera vuelta. En la primaria contó con cierta complicidad poco calculada del propio peronismo, pensando que Milei no iba a sacar tantos votos. La sorpresa del peronismo fue que sacó muchos votos, recalculó, se reorganizó y se alineó detrás de Sergio Massa y Milei. El día domingo tuvo enormes déficits de cobertura de fiscales imprescindibles para seguir el avance de la votación, y eso se notó en muchos colegios electorales del país. Entonces lo que al principio fue la fuerza se notó bastante en la primera vuelta, donde Milei quedó sin cobertura territorial y con un peronismo unificado. O sea, tú dices que le cuidaron los votos de alguna manera el peronismo en las primarias. Sí, pero no pensaron que iba a escalar hasta un 30%. La idea era cuidarle los votos para perjudicar a la coalición Juntos por el Cambio, pero no vieron que el cuidado fue tal o la magnitud fue tal que terminó primero Milei en la PASO. ¿Puede acercarse a Patricia Bullrich? Porque la escuchamos a ella decir que ayer, después de aceptar la derrota y que no pasaba segunda vuelta, dijo que ella no iba a ayudar a volver a que siguiera en el poder un integrante del peor gobierno de la historia, ni a que se perpetuara el populismo. ¿Esto es un decir no estoy con nadie, o es un decir si quieren vayan por Milei pero con Massa no? Los votantes no son paquetes comerciales que se transfieren, que se adquieren, que se negocian. Seguramente Patricia Bullrich, que siempre tuvo enormes dificultades para consagrarse como la lideresa del espacio, tenga la tentación de negociar con Milei, pero sus electores tienen de alguna manera criterios independientes. Hoy ya vimos que tampoco el criterio de Patricia Bullrich es homogéneo. La coalición cívica y la Unión Cívica Radical han marcado hoy a Javier Milei como un límite inexpugnable, con lo cual el destino de esos votantes es más poco certero de lo que uno podría suponer a partir de sus dirigentes. Expliquemos un poco para dónde podrían ir, desde tu juicio, desde tu perspectiva, los votos de Juan Schieraci, que la verdad, muchos dicen fue un ganador en el sentido de que subió bastante, y que a lo mejor los debates, el hacer sentido también de otra forma de desigualdad, que es el centro versus la periferia y las provincias. Él es gobernador de Córdoba, que a lo mejor eso lo ayudó. Y estos votos son importantes. Bueno, cada voto cuenta en esta segunda vuelta. ¿Para dónde van sus votos? ¿De qué tipo de votante estamos hablando? El votante de Schieraci es un votante de clase media, profesional, que se encuentra
sobre todo en el interior de la provincia de Córdoba, en algunas ciudades de porte mediano, pero que logró expandirse a provincias de un carácter más profundamente rural en muchos aspectos, como La Rioja, como Entre Ríos, el interior de la provincia de Santa Fe. Todo el cinturón de potencia agroindustrial más grande que tiene la Argentina. Entonces es un votante históricamente flotante que siempre gravitó hacia Juntos por el Cambio, que no sentía atractivo por Patricia Bullrich, y de alguna manera ese es un votante que está en estos momentos, puede tener algunas dudas entre Javier Milei y Sergio Massa. Es el votante objetivo de ambas campañas. ¿Cuáles son los problemas, aparte de la economía, que es un arma como de doble filo de Sergio Massa? Allá vamos a estar una jornada de las elecciones y sigue pareciendo increíble no solo que haya sido un candidato tan exitoso, sino que en la primera vuelta haya sido tan exitoso Sergio Massa, claro. ¿Cuáles son las dificultades que va a tener? Él habló y hoy día habló con la prensa extranjera, en el discurso habló mucho de la unidad, del presidente que te cuida. Uno puede esperar qué cosa de él en esta campaña. El eje, yo creo que hay muchos ejes superpuestos. Está el eje centro-periferia, está sobre todo el eje Estado-antiestado, o sea, Estado y mercado, pero sobre todo en un contexto de crisis, el miedo, la incertidumbre, al carácter, a la volatilidad del temperamento de Javier Milei, a la idea del salto al vacío. 5 años de crisis no son superpuestas, de diverso tipo, han dejado a la sociedad muy afectada y por tanto con poco margen para experimentos radicalizados. De alguna manera eso ha jugado, la ausencia de moderación de Javier Milei ha despertado muchos temores y el miedo la noche del domingo se sobrepuso al enojo, le ganó el enojo. ¿Crees tú que está tan echada la suerte en esta elección o más allá de algo sorpresivo, me refiero a algo puntual, un escándalo que pudiera ocurrir? Bueno, el de Insaurralde no afectó tampoco a Kicillof en Buenos Aires, así que, pero la pregunta es, ¿está tan echada la suerte o los candidatos tienen margen de maniobra o margen de equivocación? Todavía la primera vuelta está en proceso de digestión. Hay que esperar en los próximos 10 días la consolidación en toda la fuerza política de los resultados. Ya se están comenzando a ver algunos movimientos, pero cabe esperar algunos días. De alguna manera, el epicentro de la crisis ahora se ve Juntos por el Cambio para ver cuál va a ser su futuro, su decisión de cara al balotaje, si continúan juntos. Y de alguna manera hay que aguardar esas decisiones que van a tener un impacto importante para el debate político, sobre todo para ver qué posiciones toman al respecto tanto Unión por la Patria, Sergio Massa, y la Libertad Avanza de Javier Milei. Entiendo que entonces no está todo dicho. Va a depender mucho de la estrategia que defina la Libertad Avanza. Entonces, de alguna manera, obviamente hay un frontrunner que es Sergio Massa, pero que mantiene su ventaja de que conseguida en primera vuelta, pero va a depender mucho de cómo Javier Milei edifique su identidad política de cara al balotaje. Quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado en CNN Chile desde este Buenos Aires muy lluvioso. No, un gusto estar con ustedes. Te devolvemos el pase a Jacinta allá en el estudio para seguir con las informaciones internacionales. Buenas tardes desde acá, desde Buenos Aires.